Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados, Cecilia. Esta noche está don Leonardo Loza, que es ejecutivo de la Federación del Trópico de Cochabamba. Le agradecemos mucho por estar con nosotros esta noche, don Leonardo. Buenas noches, un gusto de saludarlo. Cecilia y César. Muchas gracias desde el Trópico de Cochabamba. Muy buenas noches y un gran saludo al país, a los 9 departamentos del país. Buenas noches. Gracias, don Leonardo. Buenas noches y gracias saludamos. Por aceptar nuestra invitación. Saludamos también a don Ramiro Narváez, director, saludamos en este momento a don Manuel Morales, miembro ejecutivo del CONADE, miembro del Comité Ejecutivo del CONADE. Don Manuel, ¿cómo está usted? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Cecilia y César, un gusto estar en el programa. Gracias a ambos por estar aquí. Vamos, César, a plantear que en este momento, porque obviamente es un tema que genera debate, genera reacciones y repercusiones. Como hay dos posturas encontradas y para que sea equitativo para ambos, vamos a colocar cronómetro esta noche, efectivamente, para que puedan realizar sus argumentos y respetemos el tiempo de participación de nuestros dos invitados, ¿no? Así que les anticipamos a don Leonardo también y a don Manuel esta noche. Lo que empezamos preguntando, si le parece, don Manuel, a ustedes, ¿cuál es el impacto que ustedes sienten como país en este momento ante la movilización que hay y que se ha anunciado el día de hoy va a continuar en algunos puntos del territorio nacional? Bueno, nosotros consideramos que esta es una movilización exclusivamente política, busca objetivos políticos, quiere que se adelante las elecciones al 6 de septiembre, una vez que el Tribunal Supremo Electoral ha flexibilizado la fecha al 18 de octubre. No es una medida atinada, no es una medida que tenga el respaldo de la población y por el contrario, es una medida que está vulnerando no solamente el tema del COVID-19, sino que sigue en esa vieja línea que ya ha sido derrotada el año pasado de pretender hacer los bloqueos hacia las ciudades, de tomar como rehenes a la población urbana, de cortar el suministro de víveres, cortar el suministro ahora de insumos médicos, para tratar de por la fuerza imponer un calendario electoral que el MAS y sus organizaciones, la Central Obrera Boliviana, ha perdido esa capacidad que han tenido. Hay que recordar que el 23 de junio el CONADE solicitó la flexibilización de la fecha de las elecciones al Tribunal Supremo Electoral en el entendido que la Constitución le otorga al Tribunal Supremo toda la capacidad para organizar el proceso electoral. En esa misma fecha y posteriormente un mes después, el 23 de julio, ha habido una sentencia a una acción popular interpuesta por varios abogados que ha determinado que el Tribunal Supremo Electoral tiene que regirse bajo el tema de los procesos sanitarios. Voy a volver sobre la idea más adelante. Perfecto, don Manuel, más adelante. Muchas gracias. Adelante, César. Don Leonardo Loza. Don Leonardo Loza, gracias, Cecilia. Le consultamos lo propio para ustedes. Una pregunta concreta para don Leonardo Loza. Los sectores que están movilizados en este momento, ¿les interesa verdaderamente cambiar una fecha de las elecciones? Hoy, la propuesta que hizo la Central Obrera Boliviana en la reunión con el Tribunal Supremo Electoral es del 6 de septiembre recorrer 10 días al 16 de septiembre. ¿En qué va a cambiar el país en 10 días? ¿Me podría explicar, don Leonardo Loza, por qué hacen esta propuesta? Por eso nuestra pregunta, ¿les interesa realmente la fecha de las elecciones en el país? Por supuesto que sí. Si no nos interesaría, ni siquiera participaríamos al llamado, a la conversación o a la reunión que se ha debatido, lamentablemente que no ha llegado a ningún resultado esta tarde. Pues yo creo que el pueblo está cansado. Mira, se viene alargando muchas cosas, 3 de mayo, 2 de agosto, 6 de septiembre, ahora 18 de octubre. ¿Qué nos garantiza que las elecciones se realicen en esa fecha? Yo creo que aquí los cálculos de la derecha, principalmente de la candidata del Palacio, cada vez van alargándose, inclusive usando el tema de pandemia para alargarse y prolongarse en el país. Recordémonos que solo entraron a pacificar al país, que no lo han pacificado,
Y recordemos también que solo nos han dicho que han entrado a hacer un gobierno de transición para convocar a las elecciones, y hasta ahora no se da una certidumbre hacia el pueblo boliviano. Yo siento por esas razones hay total descontento en la población boliviana. ¿Qué opina don Manuel de lo que acaba de decir? Insisto, la pregunta todavía tiene 20 segundos. Sí, adelante, sigas. Perdón. ¿En qué cambia 10 días modificar la fecha, digamos, de un 6 a 16 de septiembre? ¿En qué cambia? Es un diálogo, se puede debatirla, se puede analizarla. De acuerdo, eso no es una fecha última que nosotros hemos planteado. De acuerdo a las declaraciones de nuestra Central Obrera Boliviana, decía, ni siquiera quieren garantizar el 18 de octubre. Imagínense que nuevamente quieren burlarse del pueblo. Solo es un cuento que nos digan que el 18 va a haber elecciones. Entonces yo creo que si al diálogo entramos con posición, con toma de decisiones, uno plantea otra cosa y el otro plantea otra cosa, otra posición, y se llega a un punto intermedio. Lamentablemente no se logró, porque de acuerdo al informe de la Central Obrera Boliviana esta tarde, ni siquiera tiene la capacidad de garantizar las elecciones para el 18 de octubre. Pero el presidente del tribunal ha dicho que el 18 de octubre va a haber elecciones, incluso al finalizar la conferencia, el encuentro hoy día, don Leonardo. ¿De dónde usted dice que no se garantiza esta fecha de elecciones? Estoy hablando del informe que brindó nuestro Ejecutivo Nacional. Anterior también dijo el presidente electoral que la elección se va a garantizar el 6 de septiembre. Imagínense, ahora resulta que nuevamente garantiza para otra fecha, y es lo mismo. Anterior, ellos mismos nos dijeron. Pero estamos en pandemia, el 6 de septiembre va a haber elecciones. Pero esta pandemia y lo que estamos viviendo, ¿no cree que tiene que ser más importante? Si quiere, pongamos el cronómetro de cero, porque les voy a plantear una pregunta a ambos, tanto a don Leonardo Losa como a don Manuel. ¿Qué es más importante, don Leonardo, en este momento? ¿Las elecciones con la fecha que ustedes plantean o la salud del pueblo boliviano? Las dos cosas son importantes para el pueblo, para la vida del pueblo. Imagínense, si el gobierno me quiere hablar de la vida, de la salud, ¿por qué no se ha equipado hospitales? ¿Dónde están los respiradores que solo se lo han robado la plata? ¿A quiénes lo han entregado? Eso es interesarse en la vida, eso es trabajar por la vida. Al que de acuerdo a nuestras posibilidades, nos medicamos inclusive con nuestras medicinas tradicionales y nos llaman ignorantes, ¿eso es preocuparse por la vida? ¿Eso es trabajar por la salud? Y es preocuparse por la vida, y es preocuparse por la vida, sacar a la gente a las calles en este momento, bloquear, no permitir el paso de camiones con oxígeno, quemar cerros. ¿Esto también es preocuparse por la vida, don Leonardo? Yo no voy a entrar en tu posición política para empezar. No es posición política, permítame, don Leonardo, es una pregunta. Segundo, no sé de dónde se inventan ese discurso. Nosotros hacemos caso a nuestra Central Obrera Boliviana. Y si alguna ambulancia o algún respirador o algún oxígeno que puede estar bloqueado, tenemos la autorización para viabilizarla. No hay ningún problema. Somos seres humanos, tenemos nuestras demandas. La vida y la salud siempre se entienden. Don Manuel, ¿usted qué opina? Leonardo, ¿y cómo va a pasar un camión cisterna? Sí, César, adelante. ¿Cómo va a pasar un camión cisterna si tenemos el cerro que se vino abajo porque los bloqueadores lo mandaron abajo con dinamita? ¿Cómo va a pasar el camión cisterna con oxígeno, don Leonardo? ¿Pero? No va a pasar, pues, César. Sí, por ningún lado no va a pasar. No, Manuel, adelante. Lo que pasa es que acá estamos viendo una posición que es conflictiva, pero para mi punto de vista es una posición ya derrotada. Evidentemente, cuando se fijó la fecha a través de una ley por la Asamblea Legislativa Plurinacional para el 6 de septiembre, el MAS todavía estaba dominando o determinando a través de la Asamblea Legislativa cuándo se fijaba la fecha para las elecciones. Ellos estaban muy contentos el 6 de septiembre. Sin embargo, nosotros hemos dicho que en las condiciones actuales de pandemia, donde el derecho a la vida y a la salud hay que preservar, debería flexibilizarse. Y esa flexibilización se ha dado de parte del Tribunal Supremo Electoral
que ahora ha dicho que no va a esperar una ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino que, de acuerdo a la Constitución, el Tribunal Supremo Electoral va a asumir las consecuencias de fijar la fecha. Y a eso se viene una sentencia también de una acción popular que se ha presentado, que señala que el Tribunal Supremo Electoral es responsable de garantizar la salud y la seguridad de las personas. Estamos ya en un proceso de flexibilización, pero aquí el MAS lo que pretende es volver atrás. Quiere volver a la época cerrada, hace un par de meses, donde ellos a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional podían modificar la fecha de las elecciones, y ahora quieren hacerlo a través de la fuerza. Pero a través de la fuerza no lo van a conseguir, y lo único que están logrando con estas acciones es volver a la acción sediciosa que han tenido durante el gobierno de Evo Morales, y sobre todo cuando Evo Morales estaba cayendo y salían con dinamitas en la mano, con los policías respaldándolos a enfrentarse a los movimientos ciudadanos. Don Manuel, ellos vienen de una cultura de los bloqueos y ahora no van a poder salir adelante exitosamente con estas sus medidas. Nosotros queremos mostrar este video y quiero la opinión de ambos, porque don Leonardo Loza nos decía hace instantes que está permitido el paso, efectivamente, y no le puedo responder, César, ¿no? Que está permitido el paso de todo lo que es insumos médicos. Veamos esta nota el día de hoy en Cochabamba y quiero la opinión de don Leonardo Loza, por favor, y también de don Manuel Morales. Adelante. Bueno, compañeros del grupo de San Benito, en este momento estamos poco más adelante del cruce de Tarata. Lamentablemente no han dejado pasar la ambulancia, pese a que las doctoras les han informado que están llevando pruebas de prueba PCR al CEDES. Es en ese sentido que hago una denuncia formal en este grupo, compañeros, para que ustedes puedan hacer la denuncia correspondiente ante las autoridades nacionales. No es posible que no dejen pasar siquiera las pruebas COVID, siendo de mayor importancia y teniendo que llevar de manera bien resguardada. Entonces yo pido, compañeros del grupo, señor alcalde, que tomen las medidas necesarias para poder hacer las denuncias correspondientes. No es posible que la ambulancia no dejen pasar. Cochabamba, ¿qué opina don Leonardo Loza con las pruebas en las manos, 12 enfermeras doctoras en realidad transportándolas porque no les permitieron el paso de la ambulancia? Primero, quizás no lo entendí, yo soy muy respetuoso con las preguntas y no me gusta entrometerme. Yo siento que hay formas. Si el camino está bloqueado, se puede buscar formas. Somos seres humanos, podemos entendernos hablando. Hay alternativas que se puede dar y estamos dispuestos a darlas. Yo personalmente no conozco quién habla en el audio, porque tenemos información que la derecha infiltra todos nuestros bloqueos, personas que busquen provocarla, pero sin embargo hacemos un llamado, y si en algún punto del bloqueo se presenta un caso, un tema de salud, está en base a la determinación de la Central Obrera Boliviana toda la predisposición de colaborarla, de ayudarla y salvarla la vida, si es necesario. Eso es nuestra instrucción. Recalco que este bloqueo no es contra la vida ni contra la salud, es contra el prorroguismo, la dictadura, es buscando elecciones, buscando una democracia plena en nuestro país. ¿Qué opina don Manuel? ¿No le permitieron pasar a una ambulancia? Don Leonardo. Sí. Miren, la situación que estamos viviendo es grave, es gravísima, ¿no? Si de acuerdo a las imágenes y a toda la información que nosotros tenemos, prácticamente estos señores del MAS, que son dirigentes sindicales además, están atravesando una línea muy delgada entre lo que es lícito, el derecho a la protesta, el derecho a exigir reivindicaciones. Están cruzando esa línea muy delgada a una acción verdaderamente sediciosa, incluso de tipo terrorista, porque están dañando realmente a la población que vive en las ciudades, pero al mismo tiempo están afectando severamente al tema de la salud en un contexto de pandemia. Cuando uno cruza esa línea, ahí se acabaron pues las reivindicaciones sociales, políticas, y uno tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Ellos en este momento, con un discurso, está bien, pueden ser opositores de la señora Yanine Áñez, pero eso no les da ningún derecho de vulnerar los derechos masivos de la población que en este momento está sufriendo una situación de pandemia. Están cruzando esa línea.
Y al cruzar esa línea están dejando de ser un movimiento reivindicativo y se están convirtiendo en un movimiento político sedicioso, con todas las consecuencias que ello conlleva. Yo quiero señalarte, compañero Loza, si es que eres compañero todavía, eso ya lo tengo en duda, de que ustedes con esas actitudes no van a ganar las elecciones. No es una manera de atraer la simpatía de la población, el cariño de la población, los votos de la población y mucho menos el respeto de la población. Con esas actitudes se pierden elecciones, señor Loza, y con esas actitudes se va a la cárcel uno. Aunque luego digas que es la derecha, que el imperialismo o lo que tú quieras, están cometiendo delitos y eso alguien se los tiene que decir y tiene que haber acciones de parte del Estado para resguardar a la población y los derechos de la población. Ustedes están cruzando esa línea delgada y están pasándose a la línea de ser comunes y vulgares delincuentes. Y eso te lo digo con toda sinceridad, te lo digo de frente. César. Don Leonardo. A ver, yo no, ¿en qué lugar encontrarán sedición, terrorismo? Falta que lo diga el compañero narcotráfico, creo que se le olvidó. El movimiento campesino, si el humilde se moviliza en busca de sus derechos, de la democracia y el voto, es considerado sedición, terrorismo, sedición, atentado a la vida. Los que nos mataron en Sacaba y en Sencata a tiro y a bala no son sediciosos, no son terroristas. Los que organizaron en Cochabamba, por ejemplo, ese grupo civil armado ilegal, no son terroristas. A ellos nadie les dice que están cruzando una línea, a ellos nadie les procesa, nadie les busca. Quemaron casas, viviendas de autoridades en el pasado. Ellos no son terroristas, ellos no son sediciosos, ellos no son narcotraficantes. Lamentablemente aquí la vida es así. El pobre siempre es bajoneado, el humilde siempre es discriminado, el trabajador siempre es raleado, como diríamos en nuestros términos. Yo no entiendo, claro, por supuesto son posiciones políticas, eso entendemos, ¿no? Comprendemos esa situación de calco. Nuestras reivindicaciones son netamente reivindicativas. Nuestros bloqueos, nuestras movilizaciones están bajo una convocatoria de la Central Obrera Boliviana, y si en algo hay que colaborar, que estamos dispuestos para salvar y proteger la vida, lo que no hace el gobierno, nosotros estamos dispuestos a hacerla. Lo vamos a hacerla, ambulancias, medicamentos, lo que haya, vamos a garantizarla, ningún problema. Que no se preocupe la población boliviana en su conjunto, pero hay veces preocupa cuando el pobre se moviliza, cuando el pobre se levanta, automáticamente nos acusan de sedición, de terrorista. Pero cuando los ricos se movilizan, atacan, violentan, hacen un golpe de Estado en La Paz, no son sediciosos, no son terroristas. Con muchas disculpas del caso, lamentablemente la vida es así. De calco, el pobre siempre es manejado, el pobre siempre es asesinado, el pobre siempre es matado. Y eso lo sabe toda la historia, no solo boliviana, sino a nivel del mundo entero. Don Leonardo, usted tiene mucha razón. Sí. El pobre es siempre la víctima. El pobre siempre es el manipulado. El pobre es siempre tildado de ignorante y es manipulado por los políticos para conseguir sus objetivos, en este caso políticos. Usted me dice que esta es una reivindicación del campesino, es una reivindicación del pobre. ¿Por qué no dice de una vez, don Leonardo, que es una reivindicación política? ¿Por qué no lo dicen de una vez? Dígalo, don Leonardo. ¿Eso no es? No lo es una reivindicación social, una reivindicación de una clase social, obrera, trabajadora, minera, campesina, como se llame. Claro, no lo entienden, pues. ¿No es una manipulación de la clase social? Para nada, claro, pueden tener tus posiciones o las posiciones que queramos. Nosotros conscientemente sabemos, claro, los pobres hemos dejado de ser escalera política de los ricos. Los pobres hemos dejado de ser empleados de los ricos. Hemos construido nuestro instrumento político. Pareciera hasta eso es delito. Para liberarnos en lo económico, en lo social, en lo político, en todos los sentidos. Había sido delito que los pobres tengan su propio instrumento político para liberarse, para autogobernarse. Ese pueblo es atacado, ese pueblo es humillado, ese pueblo es marginado.
Pero cuando un rico se levanta en la ciudad para quemar casas y asesinar, esos no son juzgados, ¿sabe qué, señor no son Loza? procesados. ¿Sabe qué, señor Loza? Yo creo que en este caso es entendible la postura que pueda tener uno u otro sector, y la de usted también es entendible. Pero creo que en este momento y con la situación que hoy estamos viviendo, más allá de que es un derecho constitucional la movilización, porque lo es, esta enfermedad que estamos viviendo todos nos ha demostrado que no hay ricos ni pobres, don Leonardo. Que esta enfermedad le puede tocar a los ricos y les puede tocar a los pobres. Que han habido víctimas ricas y víctimas pobres. Y que para la enfermedad todos somos iguales, don Leonardo. La preocupación creo que parte en este momento por la exposición a la que se está sometiendo a la gente en las carreteras. En el país, la exposición de la gente, como usted denomina, que está procurando, que es pobre, porque usted lo está diciendo, es la gente pobre, pero se la está exponiendo a contraer el virus. Se la está exponiendo, don Leonardo. Esta es la gran preocupación que existe en este momento. Y se lo planteamos anoche al principal ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Mientras se negocia la fecha de elecciones, negocia entre comillas, no es posible frenar estas movilizaciones para no exponer a su propia gente, don Leonardo. Por supuesto que sí. ¿Y por qué no lo hacen? Tiene que haber seriedad, tiene que haber responsabilidad. El pobre, a nombre de la pandemia, no puede seguir siendo pisoteado, no puede seguir siendo manejado ni usado por los políticos del Palacio en este momento. ¿Pero por qué no levantan las medidas? Yo mantengo mi posición. Teníamos un gobierno supuestamente de transición que se convierte en una dictadura cuando no respetan para lo que han entrado. Entonces, ¿en qué queda el pobre? ¿En qué queda la democracia? ¿En qué queda la necesidad de los pobres? ¿Qué hicieron por el tema de salud el gobierno que tenemos? No hicieron nada. Dígame, ¿cuántas vidas han salvado? Don Más Leonardo, al contrario, pareciera que ellos han provocado muchas enfermedades. Y yo siento que los pobres, los humildes, nunca hemos recibido nada en este momento en el tema del COVID del gobierno don que Leonardo, tenemos en este momento. ¿usted sabe que esta enfermedad nos ha tocado a todos por igual? ¿A los pobres y a los ricos? O sea, ¿usted sabe que lo mismo ha significado no encontrar una sala de terapia intensiva ni siquiera en este momento? No sé cuál es la situación en La Paz, pero por lo menos en algún momento en Santa Cruz ni siquiera con muchísimo dinero se encontraba una unidad de terapia intensiva, ni en clínica privada ni en hospital público. Usted lo sabe, esto nos toca a todos por igual. La consulta es, ¿por qué no priorizar en este momento la salud para no exponer a la gente? ¿Por qué no levantan estas medidas de presión para no exponer a su gente, don Leonardo? Bueno, nosotros levantaríamos si veríamos a un gobierno que al 100% de su tiempo se dedicara a salvar vidas, lo que no es cierto. Lo que se dedican es a hacer política, lo que se dedican es cambiar de color a un hospital de tercer nivel construido por Evo Morales. Entonces quiero lo que se dedican es comprar respiradores con sobreprecio que en nada ayuda al pueblo. Eso duele al pueblo, eso molesta al pueblo. Queremos entender si su movilización, don Leonardo, entonces es contra el gobierno o sea, contra el gobierno o contra la fecha que la define el tribunal, porque el gobierno no define la fecha, la define el Tribunal Supremo Electoral. Eso es lo que queremos entender y que César se lo ha preguntado en 2 oportunidades. Esto entonces es político, es contra el gobierno, no es por la fecha de elecciones. No sé quién te dijo político, no sé quién te dijo contra el gobierno. Es contra la irresponsabilidad de lo que es el órgano electoral. Pero ¿dónde queda el discurso de este gobierno que nos decían estamos entrando para hacer un gobierno de transición, pacificar el país y convocar a las elecciones? No sé dónde se olvidó ese discurso del gobierno que tenemos en este momento. Bueno, pero por eso le vuelvo a reiterar. No sé, César, si volvemos. Adelante, César. No. Adelante. Perdón, Cecilia. Ramiro, usted está escuchando todo esto. Está claro que, bueno, la dirigencia que en este momento está convocando a las movilizaciones, tanto la Central Obrera Boliviana y todos los sectores que están movilizados y que están en bloqueo, tienen una posición clara. Tienen un discurso que lo conocemos desde hace muchos años, más de una década y media. Pero seguimos repitiendo lo mismo, ¿no? Y la pobreza, y los más pobres, y la gente que es la más vulnerable. Que yo recuerde, durante muchos años nos han dicho que ya se ha acabado la pobreza en el país, que no existe la extrema pobreza en el país. Pero resulta de que hay pobreza ahora. Quizás en 4 o 5 meses volvió la pobreza, no sé si eso es justificativo. Pero a ver, Manuel, yo le pregunto a usted,
¿Cómo encontramos una solución a este tema? Realmente que se modifique una fecha entre el 6 de septiembre y el 18 de octubre, ¿va a cambiar la historia de nuestro país? Mira, César, yo creo que el tema ya está cerrado, o sea, lastimosamente, ¿no? Hemos pedido que se... Hemos perdido, creo, la señal con don Manuel. Si la podemos volver a restablecer, por favor. Deje de escucharlo. Sí, le hemos perdido, César, un minuto. La estamos tratando de restablecer la señal con don Manuel Morales en este momento. Y de lo contrario, lo hagamos por teléfono a la producción. Creo que ya volvió. Don Manuel, adelante. Hola. Adelante, sí. ¿Me escuchan? Adelante, perfecto. Sí. Ya. Entonces, ahora lo que yo les decía que ya el tiempo de modificar la fecha de las elecciones ya ha pasado. En ese sentido, las movilizaciones, con las respuestas que hoy día ha dado el Tribunal Supremo Electoral, ya no tienen un objetivo concreto, legal, evidente, abierto. Lo único que les queda es seguir con esta movilización que no tiene sentido porque estarían manifestando que están en contra del gobierno. Y ellos mismos están pidiendo democracia, pues vamos a las elecciones el 18 de una vez. Que haya las elecciones, aunque sea en pandemia, iremos nosotros de luto para llorar a nuestros muertos y manifestar el rechazo que tenemos a toda la clase política. Elegiremos un candidato o una candidata que sea de un gobierno de emergencia que tiene que venir y de una vez resolveremos este tema. Tiene que haber este año elecciones, tiene que haber nuevas autoridades posesionadas y dejaremos de lado estas acciones discursivas que realmente no tienen consistencia. El MAS es el artífice número 1 de la impugnación. Durante muchos años hablaron que era un gobierno indígena y nunca hicieron nada por los indígenas de manera verdadera. Dijeron que era un gobierno izquierdista, o falsos izquierdistas, falsos socialistas. Dijeron que era un gobierno honesto y terminaron en la mayor corrupción. Y ahora dicen que este no es una movilización política y es una movilización política. Dicen que el MAS no está metido en esto, que es la Central Obrera Boliviana, pero luego estamos escuchando que todo está yendo destinado a que el MAS participe en las elecciones y tenga una buena votación, bueno, desde su lógica. En ese sentido, yo creo que es importante que nos saquemos las caretas. Señor Loza, nos sacaremos el barbijo, nos sacaremos ese barbijo que estás utilizando para enmascarar este falso discurso. Tú hablas de los pobres, todo eso ya se ha acabado. Tú representas al mundo cocalero y los dirigentes sindicales representan a una casta, a una burocracia, a una oligarquía sindical que se ha beneficiado durante 14 años de viajes gratuitos al exterior en representación de los trabajadores, que tienen camionetas, que tienen hoteles administrando y que se han beneficiado durante toda la jauja de lo que han robado en el fondo indígena. Son 750 millones de dólares que se han sacado de ahí. Tú y el resto de los dirigentes campesinos, indígenas, los famosos pobrecitos que han acompañado al gobierno de Evo Morales en uno de los fraudes más gigantescos que ha habido. Nos sacaremos el barbijo, Loza. Hablaremos claro, le diremos que es una movilización del MAS para que el MAS gane las elecciones. Digan que están en contra de la presidenta, pero no digan pues que están a favor de la democracia. Dejen de bloquear, levanten los bloqueos, acepten lo que el Tribunal Supremo Electoral hoy día les ha dicho, que no se va a flexibilizar la fecha y que salga electo un gobierno y los respetaremos. Porque aquí yo, para terminar, quiero decir esto. Cuidado, mucho cuidado a los dirigentes del MAS y de estas organizaciones. Que el día que haya elecciones y salgan derrotados, no quieran reconocer los resultados que va a haber. Cuidado, mucho cuidado, porque ahí nuevamente vamos a tener que las organizaciones que defendemos la democracia salir a las calles a hacer respetar la votación democrática del pueblo boliviano. Ustedes apenas tienen el 30% del apoyo de la población. Hay un 70% fragmentado en diferentes frentes, en diferentes votos, pero hay un 70% de la población que repudia al MAS y que no va a permitir que vuelvan a gobernar este país. Así que olvídense de que ustedes van a volver al gobierno. Eso, olvídense, eso no va a suceder y nosotros vamos a impedir que eso suceda. Queremos consolidar un proceso democrático, salir de la pandemia y por favor, nos quitaremos el barbijo y hablaremos de frente a la población. Cecilia. Don Leonardo, adelante ya para finalizar.
A ver, no son 5 meses de dictadura ni del prologuismo, ya llegan, creo que ya han pasado más de 8 meses. Por supuesto, los pobres hemos mejorado, hemos cambiado y quieren pisotearlo, terminarlo a tanto progreso en 7 o 8 meses. Segundo, para el compañero que está al lado, si me voy a quitar el barbijo, el gobierno me va a procesar por incumplimiento a la cuarentena o al tema de atentado a la vida y a la salud. Y en este momento estoy sin barbijo, por si acaso, de frente, declaro ante el pueblo. Yo creo que nos vamos a enmarcar a las determinaciones de nuestra organización matriz, Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad. Recalco, esto no es una medida política. Si ellos están asegurados de ganarnos, bienvenido. Los veremos en las urnas, sin fraude, sin atropello, sin muertes, sin heridos, sin usar la policía, sin usar el ejército. Dígame dónde, en qué papel nos dice con nombre y apellido que ha habido fraude. Para nada, hemos aceptado. Han colocado ustedes un gobierno de transición que hoy en día hace fracasar al país, hunde al país, pierde su tiempo pintando, cambiando de colores a las obras de Evo Morales. Todas las obras de Evo Morales en este momento, la mayoría están paralizados. Pues yo creo que las movilizaciones van a continuar de manera respetuosa, pacífica, disciplinada, siempre enmarcado a la línea que genera lo que es la Central Obrera Boliviana. Gracias, don Leonardo Loza. César, ¿algo más? Adelante, por favor, que veía que quería intervenir también. Nada, simplemente agradecer la gentileza de conversar con nosotros, a don Leonardo Loza, ejecutivo de la Federación del Trópico de Cochabamba. Ratifican que las movilizaciones van a continuar. Don Manuel Morales, del Comité Ejecutivo del CONADE, también, que ha expresado un punto de vista que seguramente la gente va a analizar, va a poner sobre la balanza la posición en este momento de don Leonardo Loza, representando a algunos sectores movilizados, y también otra parte del país. El pueblo no solamente son los pobres, como dice don Leonardo Loza, son todos los nacidos en este país. 11 millones de bolivianos o más somos los bolivianos que debemos decidir el destino de nuestro país. Somos todos, sí. Nada más, Cecilia. Gracias, César. Gracias, don Leonardo. Gracias, don Manuel también. Don Leonardo, así breve, por Gracias. favor. Breve. Mañana, en el Día de la Patria, ¿seguirán los bloqueos? Vamos a desfilar, vamos a festejar los 195 años. Después de desfilar, ¿seguirán bloqueando? Los bloqueos está bloqueado, no necesitamos aumentar el bloqueo. O sea, va a seguir. Sino ahí vamos a cumplir con el deber patrio. Van a seguir en los bloqueos. Muchas gracias, don Leonardo. El 6 de agosto Muchas entonces gracias. Estaremos bloqueados en el país. Gracias, don Leonardo. Gracias, don Manuel. Buenas noches a los dos. Gracias por el debate, que es lo importante. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Para más información, suscríbete a nuestro canal de YouTube y acompáñanos.